Hola, bienvenidos. Mi nombre es Paulina Morales Gómez. Soy encargada de dar este curso de diagnóstico en problemas del aprendizaje. Soy licenciada en psicología con un diplomado en educación consciente y positiva, un diplomado en psicodiagnóstico clínico infantil. Actualmente estoy concluyendo un diplomado de actualización para la intervención en las dificultades del lenguaje. Además, he tomado varios cursos de actualización en el campo de la psicología educativa. Siempre he laborado en instituciones públicas. Actualmente me encuentro laborando en una unidad básica de rehabilitación, donde precisamente se trabaja de la mano con instituciones educativas para apoyar a estos niños que están presentando problemas de aprendizaje. Pues bueno, iniciamos. ¿Qué son las dificultades o problemas de aprendizaje? Para que podamos entender este concepto, considero necesario realizar una revisión muy breve sobre su historia. Tiene sus orígenes básicamente norteamericano y canadiense, y aunque todavía no se usaba el término de dificultades de aprendizaje, ya se brindaba atención a niños con dificultades para aprender. Estos niños no cumplían con los criterios para ser diagnosticados con un trastorno del desarrollo. No presentaban ninguna discapacidad intelectual, no había una deficiencia auditiva, ni una deficiencia visual ni motora. El único enfoque que existía en esta época era el médico, y el diagnóstico que se les daba a estos niños era que presentaban una lesión cerebral o disfunción cerebral mínima. Fue en 1963 que Kirsch utilizó por primera vez el término de dificultades de aprendizaje. Él decía que era un fenómeno muy complejo porque abarcaba un conjunto de dificultades diferentes, tanto académicas como evolutivas. Dentro de las dificultades académicas, los niños estaban presentando dificultad de lectura, escritura, deletreo y aritmética. En las evolutivas, las clasificaba en dificultades primarias y secundarias. Dentro de las primarias había una dificultad de percepción, atención y memoria. Y en las secundarias había dificultad de pensamiento y lenguaje oral. Fue a partir de aquí que se va abandonando los modelos médicos y empiezan a aparecer enfoques que parten de la psicología de la educación. Estos modelos son el conductista, el cognitivo y el contextualista. El modelo conductista apareció en los años 60 y consideraba que los problemas se deben a que no se reforzó correctamente las conductas de aprendizaje o bien se reforzó de manera contraria. Un ejemplo de este modelo era cuando el maestro expulsaba al niño del salón por su mala conducta. Era una forma de castigar al niño, pero tal vez para el niño pudo haber sido un premio porque lo que él buscaba era salirse del salón. El modelo cognitivo apareció en los años 70 y cree que los niños no utilizaban las estrategias adecuadas para procesar la información. En los años 80
apareció el modelo contextualista y por primera vez plantea que el niño debe experimentar el aprendizaje dentro del entorno o en el contexto en el que se desenvuelve. En 1978, gracias al informe Warner, aparece otro concepto que son las necesidades educativas especiales. Tiene un enfoque más educativo y en este enfoque se centra más en los problemas que presentan los niños a la hora de aprender y especialmente en las ayudas que necesitan para superarlos. Este enfoque nos dice que dicha necesidad deriva no solo de la dificultad de aprendizaje del alumno, sino también de la respuesta y de los recursos de la escuela. Desde este enfoque, las necesidades educativas son para estos niños que no pueden adquirir algunos objetivos curriculares con los medios ordinarios y para los que son necesarios recursos y adaptaciones significativas que le ayuden en su aprendizaje, independientemente de la razón que lo provoque, ya sea ambiental u orgánica. Este enfoque no se centra tanto en el diagnóstico, sino en encontrar las dificultades que esté presentando el niño y a partir de ahí proporcionar sus recursos o herramientas necesarias, pero no solo se le da a los niños, sino también a la institución educativa. El término que más aceptación ha tenido es este, que fue dado por el Comité Nacional sobre Discapacidades del Aprendizaje en 1987 y que es el que más se ha utilizado. Si ustedes consultan información en internet se van a dar cuenta que este es el término que más aparece. Y en esta definición dice que las dificultades de aprendizaje es un conjunto heterogéneo de perturbaciones que se manifiestan por dificultades persistentes en la adquisición y la utilización de la escucha, de la palabra, de la lectura, de la escritura, del razonamiento o de las matemáticas o de las habilidades sociales. Acá maneja dos palabras muy importantes. La primera es heterogéneo. Se refiere a que esta dificultad de aprendizaje tiene un conjunto de diferentes dificultades. Si ustedes recuerdan, en los otros términos se hablaba solo de dificultad en la lectura, de la escritura, de las matemáticas. Ya en este término incluye otras dificultades, como la utilización de la escucha, del lenguaje, del razonamiento y de las habilidades sociales. La otra palabra que les subrayé acá, que dice que son persistentes, se refiere a que las dificultades de aprendizaje van a permanecer para siempre en la vida de la persona. ¿Qué quiere decir esto de que van a permanecer presentes toda la vida? Pues que el niño puede ir superando las dificultades presentes, pero posteriormente se pueden manifestar otras dificultades. Por ejemplo, podemos lograr que el niño aprenda a leer, pero más adelante nos damos cuenta que tiene dificultad para comprender lo que está leyendo. Y en las matemáticas, a lo mejor logramos que identifique la numeración, que logre realizar operaciones básicas, pero conforme va avanzando,
ya no logra resolver problemas matemáticos o aquellos ejercicios donde tiene que utilizar el razonamiento. Llegamos a lo que es el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Acá no maneja el término de dificultades o problemas de aprendizaje y lo define como un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que es la base de las anormalidades a nivel cognitivo que están asociadas a los signos conductuales del trastorno. El origen biológico incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a la capacidad del cerebro para percibir o procesar la información verbal o no verbal, eficientemente y con precisión. Si se dan cuenta, acá incluye factores ambientales y genéticos. Un ejemplo de este factor ambiental es el nacimiento de un niño prematuro o que tiene muy bajo peso al nacer. Tiene altas probabilidades de que tenga un retraso en todo su desarrollo, incluyendo el lenguaje y el aprendizaje. Dentro de los factores genéticos, es muy importante saber los antecedentes familiares del niño, porque si proviene de una familia, principalmente que papá o mamá hayan tenido dificultades de aprendizaje, tiene una alta probabilidad de que este niño vaya a presentar también estas mismas dificultades. En el manual nos especifica que estos síntomas deben permanecer o persistir por lo menos durante 6 meses. Es decir, aunque se haya trabajado con este niño y se hayan aplicado todas las intervenciones que se pudieron haber hecho, este niño sigue presentando dificultades para aprender cualquiera de los conceptos que se manejan en la educación. Entonces es cuando se puede decir que está presentando un trastorno específico del aprendizaje. Para concluir con estas definiciones de las dificultades de aprendizaje, podemos decir que los factores que intervienen para que este niño o esta niña no aprendan vienen de factores internos a él, pero también de factores externos. Otro término muy relacionado a las dificultades de aprendizaje es la educación especial. En España, toman a la educación especial como un complemento de la educación regular que utiliza un conjunto de recursos para atender las necesidades educativas especiales de los alumnos. Me parece muy importante porque no se toma como una alternativa o una educación aparte, sino como un complemento que busca que este niño que está teniendo dificultades aprenda a través de estos recursos, es decir, no se vea la educación especial como una educación alternativa, sino como un complemento de la educación regular, y se enfoca más en trabajar sobre las dificultades que está presentando el niño y apoyarlo para que las supere lo más rápido posible y se vuelva a integrar a la educación regular. Ahora vamos a ver las características de los problemas de aprendizaje.
La primera, y yo creo que una de las principales en las cuales nos podemos basar para detectar una dificultad de aprendizaje, es que el niño está presentando problemas en la lectura, la escritura y las matemáticas. La segunda característica es que hay una discrepancia significativa entre el rendimiento y la edad cronológica. Por ejemplo, un niño puede estar cursando segundo año de primaria, tener 7 años y aún no ha podido consolidar la lectura ni la escritura, y también se le está dificultando algunos conceptos matemáticos, cuando a su edad ya se espera que tiene la capacidad o la habilidad de haber adquirido estos conocimientos. Las dificultades de aprendizaje no se atribuyen a ninguna discapacidad intelectual ni a ningún trastorno global del desarrollo o trastornos visuales o auditivos, ni a trastornos neurológicos o motores. Esto es muy importante porque los niños con dificultades de aprendizaje no tienen ninguna discapacidad intelectual. Su coeficiente intelectual siempre va a ser normal o incluso superior al término medio. Y aunque las dificultades de aprendizaje se pueden presentar junto a otros trastornos como el del desarrollo o neurológicos, no son consecuencia de ninguno de ellos, ni de ningún otro trastorno visual o auditivo. La siguiente dificultad es de la que ya habíamos hablado, que los problemas de aprendizaje van a permanecer durante toda la vida. Si el niño está cursando primero de primaria y le costó mucho aprender a leer, a lo mejor en segundo año observamos que no hay comprensión. Y así, conforme va avanzando de grado escolar, van apareciendo estas dificultades de aprendizaje o se están haciendo presentes de manera constante. El DSM-5 no considera que los problemas en los procesos psicológicos básicos sean una característica principal o única de las dificultades de aprendizaje, porque estos problemas pueden aparecer en cualquiera de estos trastornos. Entonces no lo considera como una característica única de las dificultades de aprendizaje. Con los adolescentes y adultos, ¿de qué manera se manifiestan las dificultades de aprendizaje? Pues bueno, como les había mencionado, a lo mejor el niño logra aprender a leer, pero posteriormente en la adolescencia nos damos cuenta que su lectura sigue siendo lenta y con esfuerzo, y tiene dificultades sobre todo para la pronunciación o la lectura de palabras largas que llevan múltiples sílabas. Existen problemas marcados en la comprensión lectora y en la expresión escrita, incluida una mala ortografía. Por ejemplo, yo he visto a muchos padres de familia que cuando nosotros les pedimos que pongan su nombre y firma en algún documento, por lo regular te dicen, usted escriba mi nombre y yo le pongo mi firma. Y no es que no sepan leer o escribir, sino que tienen esa dificultad para poder hacerlo, les cuesta mucho, entonces prefieren evitar esa situación. Pueden necesitar releer el material frecuentemente para entender la idea principal y tienen problemas para hacer inferencias
a partir de un texto escrito, principalmente en analogías o refranes. Ellos no logran hacer una inferencia. Falla en datos matemáticos o en la resolución de problemas matemáticos. Estos jóvenes pudieron haber aprendido a resolver sumas, restas, multiplicaciones, pero a la hora de hacer un cálculo mental, pues ya no lo logran resolver y optan por otras alternativas, como el uso de una calculadora, que pues ya la tenemos a la mano si contamos con un celular. Pueden evitar las actividades de ocio y laborales que requieran leer o escribir o utilizar métodos alternativos para acceder a los textos. Un ejemplo muy claro que podemos observar en los jóvenes es que si no lograron consolidar esto que es la lectura y la escritura, pues en un celular, en lugar de mandar un mensaje de texto, optan por mandar un mensaje de voz. Y bueno, con esto concluimos la primera lección, que fue relacionada al término o a la definición de dificultades de aprendizaje y a sus características.